mi divino compañero. Y vamos a mirar la segunda interpretación o definición de la palabra confianza, amistad, compañerismo. Vamos a Filipenses 3, 1 al 11. Filipenses 3, 1 al 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y lo hago para proteger su fe. Cuídese de esos. ¿Cómo? ¿Sí le ha puesto cuidado a usted esa expresión? Perro hay de diferentes clases. Así lo define el diccionario. Diferentes clases de animales de esa índole: peludos, buenos para el agua, bravos, mansos, buen compañero, buen amigo. Bueno, lo define de diferentes maneras, pero la palabra, lo que se define como perro. Y para los judíos, perros eran gentes no judías. Ay, déjemelo quietico, ¿cierto? Cuídense de esos que hacen mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en el esfuerzo humano. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de cepa. ¿Qué quiso decir él con eso? Como orgullosito el apóstol, ¿cierto? No, él lo que está diciendo es: hermanos, aunque yo viaje lejos y vaya a otras regiones, sigo respetando con todas las costumbres religiosas y culturales de mi país. Y para más completar, yo sigo hablando el arameo. En cuanto a la interpretación de la ley, en fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar
la resurrección de entre los muertos. En palabras más, palabras menos, esto significa: nunca me he apartado de mi vida como judío. Y yo voy a trabajar junto al Espíritu Santo como socio, con el propósito común, compartiendo gozos, tristezas, victorias, pruebas, como en un pacto matrimonial con el Señor Jesús. El Espíritu Santo fue enviado a esta tierra con el firme propósito de trabajar en sociedad con nosotros, los que un día le dijimos a Cristo: te entrego mi vida para que seas Señor y seas Salvador de ella. Antes de dejar este mundo, Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién dará testimonio acerca de Cristo? ¿Quién dará testimonio acerca de Cristo? ¿Quién dará testimonio acerca de Cristo? Entonces no es la iglesia, es el Espíritu de Dios. Y vosotros daréis testimonio también. Después de que el Espíritu de Dios esté con ustedes, ustedes también van a dar testimonio. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso lo dice Juan 15, 26 y 27. A partir de estas palabras poderosas, podemos comprender que la gran misión de predicar el Evangelio fue dada en primer lugar ¿a quién? Nosotros nos hemos atribuido un puesto que no nos corresponde, un lugar que no nos corresponde. En primer lugar, quien fue comisionado para llevar las buenas nuevas de salvación se llama Espíritu Santo de Dios. Y después nos comisionaron a nosotros. Porque sin Él no hay testimonio verdadero. Después a nosotros, a los que en realidad aman al Señor. Entonces el segundo significado de la palabra amistad es el de ser socios. Amigos, socios. Por eso los amigos comparten tantas cosas. Bueno, algunas. Las que les interesan, las que les convienen. Pero comparten muchas cosas, ¿cierto? Compañero, amigo permanente, socio mayoritario que permanece a pesar de la distancia, sitio, estatus y economía. Un amigo socio que nunca, a pesar de que usted se ha trasladado a China, Estados Unidos, al Canadá, a cualquier lugar, él no se le va a apartar. Si se muda para Valledupar, él va a ir con usted. Entonces Jesús aquí pone en relieve la obra de evangelización. Es uno de los temas que están dentro de este mensaje. Esta evangelización debería ser hecha en conjunto, no por aparte, sino en conjunto con el Espíritu Santo y el remanente escogido de Dios. O sea, aquellos que han recibido a Cristo y Cristo está dentro de ellos, ellos deben ser los mensajeros que el Espíritu de Dios use.
La pregunta, ¿estará pasando eso? ¿Estará sucediendo eso? ¿Estará aconteciendo eso? En esta labor el Espíritu Santo participa como el socio principal mayoritario, director, ejecutor, y que posee todas las herramientas que se necesitan para tal fin. Pues nosotros conocemos que hay tantos enemigos de las almas dispuestos a dar guerra. Hay muchos enemigos. O sea que salir a evangelizar sencillamente o a decirle a una persona de mi parte y de mis fuerzas, comúnmente nosotros usamos el dedo acusador y decimos: así te dice el Señor. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios para que sea el Señor el que esté hablando. Podemos llegar a la conclusión de que hay razón para que la evangelización haga tan pocos progresos hoy. Que no sea así tan impactante como la de Pedro, como la de Felipe, como la de Juan, como la de los discípulos del Señor Jesús. No es tan impactante. Usted, después de estas enseñanzas, va a entender muchísimas cosas, el porqué de algo otras que se están presentando, y va a comenzar a pensar: nosotros debemos haber empezado primero con esto. Pero es que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Para que la iglesia en esa forma retroceda en lugar de progresar en la obra de ganar almas, y de que haya quedado hasta el borde de la bancarrota, se encuentra en que hemos quebrantado esta sociedad con el Espíritu Santo. Lo importante aquí es que usted sea socio del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo para usted sea el socio mayoritario en todo lo que usted haga. Es más, algunos cristianos de este tiempo y de nuestros días no lo tienen en cuenta. Tampoco le dan importancia a tan gloriosa relación. Para ellos es esclavizante. Para ellos coarta la libertad del hombre. Porque es que ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo en mí. Entonces ya no vivo yo. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces coarta mi vida, mi manera de ser. Entonces, a un lado. Porque es el tiempo del ser humano. Es el tiempo del 6. Es el tiempo del gobierno humano. Es el tiempo peligroso. Es el tiempo de la bestia. Es el tiempo del anticristo. Es el tiempo del falso profeta. Es el tiempo malo. Que Dios nos ayude. Como no tienen una confianza puesta en Él, terminan fracasando, haciendo parecer que el trabajo de evangelización, de ministrar en la obra, es totalmente difícil e imposible. Y hay muchos de ustedes que dicen: yo no quiero pasar por lo que pasó el hermano. Yo quiero seguir viviendo mi propia vida, sabroso. Bueno, quieres pasarla viviendo sin el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios no va para el cielo. Porque el que nos lleva al cielo es el Espíritu de Dios. Así que
sería bueno reaccionar y revisar cómo se trata de realizar en muchos lugares la obra de Dios. Con sus propios esfuerzos, con sus propias palabras, con sus propias estrategias, con el sistema mentalista, correlacionadas con las corrientes del gran sistema actual. Por eso usted ve, y muchos dicen, es que hay una similitud entre una cosa y la otra, precisamente porque nos hace falta alguien que nos represente, que es el Espíritu Santo de Dios, para que puedan decir, es que no podemos hacer eso, no lo podemos imitar, no podemos lograr hacerlo. Escúcheme, Jesús señala este trágico error en Apocalipsis, un texto que nosotros hemos usado muchísimas veces. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20? ¿Cómo dice? He aquí, si alguno abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. ¿Y cómo lo interpretamos nosotros? Jesús está tocando la puerta y la iglesia no le quiere abrir, y ya. Pero si estas palabras hubieran sido dirigidas a los inconversos, a los incrédulos, pues serían otras las consecuencias. No tendrían nada de sorpresa. Por ello la interpretación solo se ha basado en dar permiso a Cristo para entrar. Eso es todo. Pero después de esta reflexión, después de hoy, las cosas van a cambiar. Dije, después de hoy las cosas van a cambiar. Para aquellos que no desean más tomar el lugar de dirección, de importancia, que solo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Segundo, totalmente estas palabras van dirigidas a la iglesia de Laodicea. Si usted tiene en cuenta eso, el contexto, van dirigidas a la iglesia de Laodicea, que para muchos representa las características de los creyentes del final de los tiempos. O sea, Laodicea representa a un tiempo, a un espacio, a un cronos que la iglesia va a pasar. Eso es lo que ella representa. Y el texto de Apocalipsis 3:20 está dirigido directamente a ella. Qué revelación tan horrible, pensémoslo escatológicamente hablando. ¿En qué tiempo estamos nosotros? ¿Cerca de qué estamos nosotros? ¿Al borde de qué estamos nosotros? Tomando mal la interpretación del contexto, la iglesia puede estar tratando de hacer la obra de Dios a través de una adoración centrada en la que el hombre puede hacerlo todo. Y aunque tengamos la autoridad, aunque hayamos recibido a Cristo, aunque el Espíritu Santo esté ahí con nosotros, hay cosas que le corresponden única y exclusivamente al Espíritu de Dios. Nosotros como humanos no podemos suplantar eso porque es un peligro. Puede de pronto estarse pensando en los dotes, las estrategias, la sensualidad, sacando de su medio al Espíritu Santo y dejándolo fuera de sus puertas. No hay que confundir placer con poder. Como dije,
tampoco emociones con unción. ¿Cómo dije? Menos capacidades con los dones del Espíritu Santo de Dios. Capacidades todos los seres humanos tenemos, pero dones se requiere que tengamos al Espíritu Santo como nuestro socio mayoritario, para que Él a través de nuestras vidas use el don que necesita. Use el don de discernimiento. Usted puede de pronto adivinar, pero el discernimiento es otra cosa. Y la da el Espíritu de Dios, lo da cuando Él desea, cuando Él quiere, cuando Él le place. No es cuando usted quiera, es cuando Él quiere. ¿Por qué razón nos atrevemos a decir eso? Porque así era en la iglesia primitiva. Ahí sí, permítame ser un poco ortodoxo, un poco contextual, un poco arraigado, pero así era en la iglesia primitiva. Los santos del siglo I descubrieron que la evangelización, el nuevo inicio, el discipulado, el ministerio, la madurez y la adoración, todo se debe realizar de principio a fin en sociedad con el Espíritu Santo de Dios. Usted puede aprender 1001 noche, puede aprender cualquier cantidad de conocimientos, yo los puedo aprender, pero usted y yo no podemos olvidarnos nunca de que quien ejecuta la obra del Señor se llama Espíritu de Dios. No más. Se acabó. Puede que sepamos la palabra de Dios de pie, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Sin Él no hay iglesia. Y veamos algunos ejemplos cuando los apóstoles se hallaban predicando y fueron llevados para que el consejo judío de Jerusalén los interrogara y para humillarlos, sancionarlos, despreciarlos y cohibirlos. Pedro, respondiendo de esta forma a las preguntas de dichos consejos, el concilio, la Junta Suprema Administradora Judía, le dijo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Pero si hubiera quedado ahí, la cosa hubiera cambiado. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién les da el Espíritu Santo? ¿Dónde dice eso? Hechos 5, 30 y 32. 3. Así confirmaba el apóstol Pedro el hecho de que la obra de evangelización y demás labores tenían que ser realizadas únicamente en sociedad con el Espíritu Santo de Dios. Una cosa hace Él y la otra hago yo. Una cosa hace el carro, una cosa hace la moto y otra cosa hace usted. Usted lo que hace es que conduce la moto. En este caso es a viceversa. Usted es el carro o es la moto. Es el caballo o es la mula. Y quien lo conduce a usted debe ser el Espíritu Santo de Dios, para que sea como debe ser.
Pero la cosa se ha invertido. La gente tiene al Espíritu Santo como el auto donde anda. Lo parquea donde quiere. Y muchas veces mal parqueado. Y así mismo piensan que el Espíritu Santo se va a permitir la dicha de dejarlo a usted que haga lo que quiera. Si Él es consejero, si Él es príncipe, si Él es sabio, si Él tiene el conocimiento de Dios. Quien discierne los pensamientos y conoce a Dios se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces no puede ser a quien yo conduzco. Debe ser al contrario. Él debe conducirme a mí. Pregúntese, ¿quién lo está conduciendo a usted? Hagamos un acto reflexivo y pensemos, ¿quién me está conduciendo a mí? La propuesta magistral fue: Jesús no comenzó a predicar el reino de Dios o de los cielos hasta después de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo, después de su bautismo en el Espíritu Santo y en agua. Hasta que Él no recibió, no fue investido del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo no vino en forma corporal como paloma sobre Él y se quedó sobre Él, Él no inició el ministerio. Y es Dios. Y era Dios. Pero se había hecho humano. Entonces tenía las dos naturalezas, pero una estaba limitada. Esa limitada tenía que hacer que nosotros entendiéramos cómo tenemos que hacer las cosas. No como nosotros queremos o pensamos. Algunos han dicho: usted cuando recibió a Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es una mentira solemne. Es una blasfemia. Usted recibió las arras de su herencia, el adelanto de la salvación. Pero el bautismo del Espíritu Santo no lo recibió. La Biblia no dice que lo recibió. Yo puedo acomodar, pensando en mi conveniencia, acomodarlo de esa manera, pero no dice que yo recibí el bautismo el día que me entregué. Lo que dice fue que recibí el adelanto de mi salvación y su salvación también. Todo el que se entrega, el día que se entrega, ese día recibe el adelanto de la salvación. Usted es salvo, pero le hace falta dos cositas: ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios, para que ejerza un ministerio. Por eso les dije que iba a cambiar la cosa. Por eso les dije. Solo entonces pudo llevar a cabo su ministerio, hablando de Jesús, en 3 años y medio, con gran poder y autoridad, señales, prodigios y portentos, con las puertas abiertas de los cielos, del cielo, y total apoyo del Padre eterno en todo. Amén. Pero eso no significa que teniendo todo el apoyo del cielo, todo el apoyo del Padre, todo el apoyo de las fuerzas espirituales del cielo, Jesús no tuviera que sufrir. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Jesús sufrió, Jesús aguantó hambre, frío, calor, desprecios, blasfemias. ¿Recuerdan que su familia dijo que estaba loco? ¿Sí recuerdan eso? Que estaba loco. ¿Se acuerda de la mujer del pozo? La samaritana. Había tenido 5 maridos y le estaba coqueteando a Jesús. Descarada. Por eso es que Jesús le sacó los pies y le dijo: si no tomas de esta agua, no tendrás vida eterna.
Ella dijo, de esa agua, es de esa agua que bebo. Agua con sapo, zarapico y de todo. Ese es el agua que yo bebo. Él le dijo, es de esa agua no le estoy hablando. Es de la que hay en mí. Del agua, del Espíritu Santo de Dios. Por eso le dije, si el Espíritu de Dios no obra, no hay salvación. Si el Espíritu de Dios no nos guía, no hay salvación. Si el Espíritu de Dios no fluye, no hay salvación. Si el Espíritu de Dios no fluye, no hay libertad para predicar el Evangelio como se debe. Y no quiere decir que no haya retórica, que no haya expresiones, que no hayan capacidades de una persona para expresarse. Pues inclusive hay personas del mundo que se expresan muchísimo mejor que nosotros, pero no va a tener el complemento que el que hace la obra en los seres humanos se llama Espíritu Santo de Dios. Al darnos cuenta de esto, ¿cómo nos atrevemos a pensar que nosotros seríamos capaces de realizar la obra de Dios solo con poder, con sabiduría, con conocimientos o con conceptos y fórmulas humanas? ¿Cómo nos atrevemos a pensar en eso? Querido hermano predicador, músico, cantante, evangelizador, ujier, de cualquier tipo de índole que sirve a Dios, y usted, amigo, que le quiere servir a Dios, el único amigo verdadero que nos hace capaces y que hace la obra de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. No son los seminarios, no son las academias, no son las universidades, es el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde ha caído la situación tan difícil que estamos viviendo en este tiempo. Concluimos entonces. Las bendiciones y los triunfos de nuestra vida de fe tienen un origen real y nunca nos podemos atrever a atribuírselas a nosotros mismos, porque sería una blasfemia. Ni a los antepasados, ni a los que iniciaron la obra, ni a los que comenzaron, ni a los recuerdos de una buena persona. Usted debe tener en cuenta, y por eso están fracasando muchísimos grupos que están iniciando con sus propias fuerzas, pero nunca por el Espíritu de Dios. Hablan de santidad, pero niegan la dirección del Espíritu de Dios. Y sin la dirección del Espíritu de Dios no hay santidad. No hay santidad. Y por eso se fracasa. Para abrir una obra primero debe haber dicho el Espíritu de Dios, como dijo en Hechos 13: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he escogido. Salieron como misioneros. Primero tiene que ser él el que hable. El hombre puede hablar y habla bonito y se le escucha bonito, pero quien va a respaldarlo a uno cuando esté con el barro a la cintura, cuando los problemas le estén arrancando las orejas, cuando los enemigos de la fe se han volcado contra ti, cuando sientas que las fuerzas humanas no son capaces, te vas a dar cuenta que es necesario que el Espíritu de Dios esté contigo para que te levante y te fortalezca y termines la carrera de Dios, termines el camino que Dios te ha dado. Se cansa la señora, se cansan los hijos, se cansan los hermanos de la iglesia, se cansa todo el mundo, pero el Espíritu de Dios sigue diciéndote: vamos, yo estoy contigo. La fuerza mía es la tuya. Soy tu socio. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Tus nervios se agotan, tu mentalidad
se enturbia. Tus deseos se pueden ladear. El único que puede terminar la obra con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Porque es la única manera en que la obra de evangelización, de trabajo, de labores, tiene frutos. Es a través de nuestro socio principal, que después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús dio directrices claras, inconfundibles. Y escuche, Jesús reunió a sus discípulos alrededor de sí y les ordenó solemnemente, sagradamente y devotamente que predicaran el Evangelio a todo el mundo. Él dijo: id por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí está todo bien. Ese es el texto al que nosotros nos hemos ceñido. Pero escúcheme, sin embargo, después de decirles esto, el Señor no les indicó que comenzaran a predicar de inmediato. A pesar de haber soplado sobre ellos y haberle dicho: reciban al Espíritu. Había mucha urgencia. Hay mucha urgencia hoy. Y es posible que usted sienta su urgencia. Pero había una prioridad. Es una propuesta. Él les dijo que no se podía predicar el Evangelio sin sociedad con el Espíritu Santo de Jesús. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos 24:49. Y le dijo Jesús: Juan ciertamente bautizó con agua, y les decía a los que bautizaba: generación de serpientes, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Cuando salgan de aquí, vayan y den frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba no robe más. A los soldados le dijo: consuélense con su salario. Pero él dijo: más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. No saben ustedes cuánto van a volar a países diferentes. ¿Hasta dónde va a llegar la explosión de la familia de Benecer, Betania con propósito? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Pero lo importante es que donde lleguen estén basados en lo que dijo Pablo. Lo he perdido todo, pero yo soy hebreo de hebreos. Donde estoy sigo siendo hebreo, y donde estoy sigo siendo lector de las Escrituras, y sigo hablando en arameo, y sigo siendo el hombre que conocieron los judíos. El maravilloso triunfo del Evangelio en la época de la iglesia primitiva tuvo lugar porque los discípulos obedecieron fielmente el mandato de Jesús, y este fue que esperaran en Jerusalén hasta ser investidos
revestidos, bautizados por el Espíritu Santo, y entonces predicarían con verdadero respaldo de Dios, de nuevo, unción, vitalidad, respaldados por Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Pero hermano, yo he orado y orado y orado y nada, no pasa nada. ¿Será que usted ha orado, verdad? Si usted sigue este consejo de buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo y comenzar a ministrar en el poder del Espíritu de Dios, aunque vengan pruebas, persecuciones, aunque muera el que quiera morir, aunque pase lo que quiera venir, aunque venga el desastre que quiera venir, usted terminará la carrera en victoria, porque así pasó en la iglesia primitiva y así va a ser Dios con su iglesia en este último tiempo. Hay un testimonio de un escritor teólogo, Campbell Morgan, era inglés y escribió mucho y tuvo éxito en el pastorado, y escribió un comentario acerca de Hechos 5, 30 y 32. El testimonio de el Espíritu Santo es el único, dijo él, que es poder definitivo con que cuenta la iglesia en todos los tiempos. Es el poder definitivo, el testimonio, la obra, la amistad, el compañerismo, la fuente de poder, la obra, solamente es en el Espíritu Santo de Dios, y la iglesia cuenta con él, porque ya recibió el principio de la herencia de la salvación. Ahora requiere el sello del apostolado para no naufragar, pase lo que pase, venga lo que venga. Si no podemos colaborar bien con el Espíritu Santo, esto daría como resultado lo siguiente: no podríamos ejercer la influencia del Evangelio ni sobre Jerusalén, ni sobre Betania, ni sobre el Riecito, ni sobre el Cesar, ni sobre Colombia, ni en ningún lugar de la tierra. Donde lleguemos, nos van a ver como otros del montón, que llegamos a parecernos igual a ellos, a hacer lo que ellos están haciendo, y nosotros no llevamos una identidad personal, individual, de la palabra de Dios. Así, lo que predicamos el Evangelio, no estamos llenos de ese poder invisible, y la iglesia no refleja sobre el mundo esta luz eterna y misteriosa que ha recibido. Ambos se hallarían siempre deficientes, siempre inútiles, tan fríos como la muerte misma. Aunque su apariencia externa dé la impresión de algo impecable, excelente, pues lo externo se puede simular, pero el fruto no. El poder no. La gracia no. Porque esto lo da el Espíritu Santo de Dios. Los frutos no los da el conocimiento o la carne. Los frutos los da el Espíritu de Dios. Si usted se siente agobiado, asustado, atemorizado, amedrantado, o tiene sueños, no puede dormir, no concilia el sueño, no está tranquilo, no tiene paz, hágase amigo del Espíritu Santo de Dios, llénese de Él, pídale que lo bautice, y si ya lo bautizó, que lo renueve, que lo fortalezca, que lo alimente, que lo mantenga prendido en Él, para que usted duerma tranquilo. Escúcheme, los héroes de la fe y los amigos del Espíritu de Dios, aún cerca de la hora de la muerte, están durmiendo tranquilos, reposados, porque la paz para ellos
no viene de lo que el mundo diga, sino de lo que el Espíritu Santo les da. El consuelo no viene de lo que los familiares y amigos, que muchas veces atormentan, viene. No, el consuelo viene del Espíritu de Dios. Es el único. Y aunque estés con hambre, con necesidades, perseguido, amenazado, en peligros de muerte, bajo presión de ángeles, de principados, de potestades, siempre está tranquilo, porque el Espíritu de Dios está contigo. Y tú aprendiste a tener esa amistad con Él, ese compañerismo, y vives sabroso. Ese es el secreto de la iglesia. Estoy entregándole a usted las herramientas para que no vaya a sucumbir en ningún momento, para que no vaya a caer, porque si alguien cae, no puede decir que el Espíritu Santo falló. El que falló fue usted, porque se volvió carnal, mundano, pensando igual que los demás y viendo igual que los demás y actuando igual que los demás, sin tomar una posición del pecado que está obrando en ellos. Si queremos realmente llenar a Betania con el Evangelio, necesitamos ser amigos, socios del Espíritu de Dios. Tenemos que buscar todos los medios para realizar nuestra labor en sociedad con el Espíritu Santo en todo momento, en cada instante. Si usted viene a barrer, trate de que Él sea su socio. Si usted viene a hacer un trabajito, trate que Él sea su socio, que Él lo dirija, que Él le muestre. Si usted va a hacer una cosecha, deje que lo guíe. Si va a montar un negocio, deje que lo guíe. Si usted va a ingresar en un ministerio, deje que sea Él quien lo lleve a ese ministerio. Bastaría que solo hagamos esto para que la iglesia marche continuamente de victoria en victoria, venciendo todas las vicisitudes que vengan en contra de nosotros, en contra de nuestros hogares. Ah, sí, eso dice, claro. Uno no puede controlar a los hijos. Sí, no los puede controlar. Esa es la verdad. Pero ¿sabe quién puede hacer la obra? El Espíritu de Dios. Tarde que temprano, venga para acá y ubícate en este lugar. El Espíritu de Dios quiere ser tu amigo. Quiere ser mi amigo. Quiere ser nuestro amigo. Quiere que camines con Dios a través de los gozos y las pruebas, las victorias y los momentos dolorosos, ayudado por el Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos se dice claramente, repetidamente, que el Evangelio era predicado en colaboración con el Espíritu Santo. Él hacía grandes señales y prodigios y portentos, llamando a los que habían de ser salvos, liberando a los cautivos, restaurando a las personas que no habían recibido ni habían oído hablar del Espíritu Santo de Dios, sanando a los enfermos, prosperando a los hermanos, vitalizándolos, guardándolos, usándolos como verdaderos héroes de la fe. Y así terminaron la vida en victoria, a pesar de que la gran mayoría murieron matados. Terminaron en victoria. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto, y me seréis testigos, mártires en Samaria, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían una promesa.
morir por Cristo. Y la gran mayoría de los hermanos apóstoles, usted encuentra que ellos querían morir como murió Cristo Jesús. Pero pregúntese en esta hora de la mañana, ¿cómo desean morir los hermanos de la iglesia hoy? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Yo quiero morir como Job, anciano y lleno de días. Aleluya. No, yo quiero morir a los pies de Cristo. Rendir mi vida por Él es mejor que otra cosa. Servirle a Él y ser socio con Él es lo mejor que me puede pasar sobre la faz de la tierra.